No sé Hola, si me escuchan y sí, también se doctor. proyecta la pantalla. Y buenas tardes, doctor. Esperemos unos minutos. Ok. Sé que los tiempos son bastante cortos. Voy a tratar de resumir. En el programa habían puesto 30 minutos, pero en fin, vamos a tratar de resumir. En primer lugar, yo quiero agradecer a la Asociación de la Historia de la Medicina Peruana, a su presidente y a toda la directiva de la Libertad para participar en el quinto Congreso Nacional de la Historia de la Medicina. Lo que voy a hacer es presentar la historia de la eliminación de la rubeola y síndrome de rubeola en las Américas. Perdón, voy a compartir. Así es, el doctor Carlos Castillo Solórzano estudió en la Universidad Nacional de Trujillo, con estudios de salud pública en Cuba, salud internacional en Washington, D.C. UC, epidemiología en el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos también, y la Universidad de Tampa de la Florida. Asimismo, del 2021 a la fecha, ya. Del 2021 a la fecha, es docente y coordinador de los cursos de epidemiología y medicina preventiva y salud global en nuestra casa de estudios UPAO. Bien, lo recibimos con fuertes aplausos, por favor, y atentos a la exposición. Bien. Lo que voy a presentar es la historia de la eliminación de la rubeola en las Américas y a la que he denominado Venciendo al Silencio. ¿Y por qué este nombre? Porque la escritora, oradora y activista sordociega estadounidense Helen Keller, que pese a su discapacidad logró obtener títulos universitarios y luchó por los derechos de las personas con discapacidades. Y ella fue quien dejó un mensaje de reflexión, que la ceguera nos separa de las cosas que nos rodea, pero la sordera nos separa de las personas. ¿No? Entonces, si hay una enfermedad que produce, como todos ustedes saben, sordera, ceguera, cardiopatía congénita, había que estudiarla, estudiar la carga de enfermedad, etcétera, y si era posible eliminarla o no. Antes de empezar, yo quiero hacer el descargo de responsabilidad y declaración de conflicto de interés. Fui miembro de la Organización Panamericana de la Salud y actualmente docente de PAHO. No tengo conflictos de interés que declarar. Bien, vamos a hablar en primer lugar cuándo aparece esta enfermedad o cuándo se descubre. La enfermedad siempre existió, ¿no? El enemigo oculto. Y es en 1866 que un médico inglés empieza a acuñar el término rubeola, que significaba rojito. Y esto fue publicado en una revista de medicina de Edimburgo. Y recién en 1881, en el Congreso Internacional de Medicina, se reconoce a la rubeola como una enfermedad febril o eruptiva. Y cuando se estaban preparando para la Primera Guerra Mundial y por el hacinamiento, y era una enfermedad que se producía, habían grandes epidemias, y lo que se tenía que pedir es, en ese momento no había una forma de prevenirla, no existía todavía la vacuna, y lo que se pedía hacer era una cuarentena. Tienen como ejemplos ahí algunas publicaciones en las cuales se demandaban, al igual que en San Francisco o en Estados Unidos o en Utah, ¿no? Para pedir que la población se mantenga en cuarentena. ¿Cuál es el efecto teratogénico del virus de la rubeola? Recién en 1941, el oftalmólogo Norman Gregg reconoce el efecto teratogénico del virus de rubeola al establecer una asociación entre la infección durante el embarazo y una epidemia de catarata en los años 1941, ¿no? Y recién en 1962 el virus de la rubeola se aísla por primera vez. Y luego de que ocurre una gran epidemia en Estados Unidos entre el 63 y el 64, ¿no? Donde ocurrieron 12,5 millones de casos de rubeola, 11.000 abortos y 20.000 casos de síndrome de rubeola congénita, el doctor Luis Cooper
un gran maestro con quien he tenido la oportunidad de trabajar, describió la epidemia de malformaciones congénitas en su libro sobre ese tema. Y en el hospital en Nueva York, donde él trabajaba, creó el proyecto Rubeola y tradujo esa información científica en una política pública que después constituyó una legislación y construyendo un programa de salud, de educación y servicio social. Y valga esta oportunidad para rendirle mi homenaje. Quizás ya en los libros de medicina ustedes han podido ver muchas de estas fotografías que le corresponden a él y que él tuvo la gentileza de otorgármelas para poderles mostrar sobre algunos de los casos. Y posteriormente se hace un estudio prospectivo de datos reportados del síndrome de rubeola congénita. Y hay muchos estudios que se publicaron sobre sordera, defectos cardíacos, microcefalia, cataratas, y ustedes pueden ver los porcentajes, principalmente la sordera era uno de los grandes malformaciones que ocurrían cuando el virus de la rubeola infectaba a la mujer embarazada, particularmente en el primer trimestre. Y este es un estudio que es adaptado de Peckerman, donde se puede ver en la parte inferior por semanas de embarazo y cuáles son estas malformaciones que con mayor frecuencia se producen. Y nosotros vemos que las dos grandes serán sordera y ceguera. Y es así, en ese momento todavía no había una vacuna, sino que a partir de este gran brote se empiezan a desarrollar las vacunas. ¿Qué tuvo que hacer Estados Unidos? Concientizar a la población sobre estas consecuencias devastadoras de infección por el virus de la rubeola durante el embarazo mediante una serie de información. A partir de este brote se empieza a trabajar en diferentes vacunas. No, hay tres vacunas que empiezan a desarrollarse y en las cuales se le otorga licencia, como la HPV 77, la Tendegil, pero finalmente en 1979, y es la vacuna que persiste hasta ahora y se distribuye en todo el mundo, que es la RA 273, y que es parte de la vacuna triple viral. Entonces ya teníamos un arma para poder defendernos de esta enfermedad que al infectar a una mujer embarazada causaba malformaciones congénitas. Y después vamos a ver la carga de la enfermedad que significaba. Y ahí vino el despertar en las Américas. Empezaron los países de las Américas a vacunar dentro de un programa nacional, pero no era un programa general, sino a determinados grupos de población. Y ahí viene la gran información que en lugar de hacer bien, se hacía mal. ¿Por qué? Porque las coberturas eran bajas, 30, 40, 50%, y se vacunaba en niños. ¿Y qué cosa se estaba haciendo? Desplazando la enfermedad a esa población adulta. Es decir, personas que no se vacunaban de niños quedaban susceptibles y al circular el virus, especialmente las mujeres cuando se embarazaban, tenían la infección por rubeola congénita. Es decir, no era una estrategia adecuada. Y a esto le siguieron en 1988, no, 84, perdón, los países europeos. Después Cuba toma la iniciativa y discuten que no puede... ¿Hola? ¿Sí? Y discuten que no solo se debe vacunar a mujeres, sino también a hombres. ¿Por qué? Porque era un virus que continuaba transmitiéndose en hombres. Con resultados, como podemos ver en las gráficas, se logra reducir el número de casos. Sin embargo, hay un gran problema, que es una campaña, si ustedes pueden ver, en 4 años. Y si nosotros queremos interrumpir transmisión, tiene que ser
en periodos cortos. Es decir, de estos avances, lo que se ha ido es aprendiendo poco a poco, ¿no? Y luego viene y se dice, si nosotros hiciéramos campañas masivas, podríamos llegar a eliminar esta enfermedad. Teníamos la experiencia de haber erradicado la viruela, teníamos la experiencia de la erradicación de la polio, aunque no se completa, pero en las Américas ya se había logrado, y es así, lo único que había que hacer era discutir las estrategias de una manera adecuada. Y en la Organización Panamericana de la Salud en el año 1994 se fortalece la vigilancia de la rubeola en la región al establecerse la meta de eliminación del sarampión, ¿no? Ya existía la iniciativa de eliminar el sarampión, teníamos una vacuna triple viral y por lo tanto podría haber una sinergia de los esfuerzos y había que conocer qué es lo que estaba pasando con la rubeola. Pero para eso también se requerían de fondos. Estados Unidos apoyó este primer esfuerzo con 8 millones para todos los países de las Américas. Y miren ustedes el mapa en el año 1998, luego de fortalecerse la vigilancia, donde existía menos uno o dos países que no la habían implementado, pues la circulación del virus de la rubeola era ampliamente y por consiguiente también los casos de síndrome de rubeola congénita, porque sabemos que la rubeola no es una enfermedad grave. La gravedad está en que cuando una mujer embarazada se infecta del virus de la rubeola, ¿no? Entonces se establece que la rubeola es endémica en varios países de la región y ustedes pueden ver, antes no se diagnosticaba, sin embargo, después se fue en cada año identificando un mayor número de casos. Y ahí se decide hacer estudios de carga de enfermedad. Y se le encarga a David Salisbury y a Kutz, son dos epidemiólogos ingleses, para que se estudiara la carga de enfermedad de cuántos niños a la luz de la notificación de solo los reportados, habrían probablemente más, ¿no? ¿Cuántos casos se estimaban de síndrome de rubeola congénita que nacían cada año? Alrededor de 20.000, llegando a considerarse un problema de salud pública. Por otro lado, entonces sí estaba justificada la intervención de la inmunización debido también a la alta mortalidad. Además, en este esfuerzo se suma Marsh of Dimes y Marsh of Dimes hace un reporte de las malformaciones congénitas en general y dentro de ellas estaban las malformaciones por el síndrome de rubeola congénita, ¿no? Y podemos ver que la tasa de malformaciones congénitas por 1.000 nacidos vivos en la mayoría de los países de las Américas era entre 50 y 60 casos por 1.000 nacidos vivos, ¿no? El grupo técnico asesor de vacunas también implementa en ese momento. Todavía no hablaba de la eliminación, habría que ver cuál era la estrategia más adecuada, si no establece acelerar el control de la rubeola con campañas masivas. Y en ese periodo del 98 al 2002, varios países se emprenden estas campañas de vacunación, pero cada uno de igual manera con decisiones propias, ¿no? Por ejemplo, el Caribe inglés dijo voy a tomar hombres y mujeres, sin embargo, desarrolló en 3 años, que ya habíamos visto la experiencia de Cuba, no era la más adecuada, porque interrumpían por un lado, pero habían nuevas cohortes y volvían a reinfectar. Chile hace su campaña de solo mujeres, Costa Rica es la que empieza a vacunar y en un solo mes hombres y mujeres, pero era un país pequeño. Brasil de igual manera solo mujeres, pero el virus continuaba circulando en hombres, ¿no? Y Honduras es el otro país que realiza campañas de vacunación
en hombres y mujeres. Y entonces se discute a la luz de estos resultados que si era posible eliminarla, sí, porque primero es un solo virus y el reservorio era el ser humano, entonces se podría actuar en el ser humano. Por otro lado, era una vacuna segura, de bajo costo y altamente efectiva. El costo-beneficio era por cada dólar gastado, se ahorraban $12 en tratamiento de estos casos de síndrome de rubeola congénita, ¿no? Y también la eliminación del costo del 7% en los sistemas de salud para brindar rehabilitación. Y en el 2003, el Consejo Directivo de la OPS, que es donde están integrados todos los países, acuerdan eliminar la rubeola de las Américas para el 2010. Para esto se forma un equipo técnico, ¿no? Un grupo especial de expertos, donde estaba el doctor Stribor, Luis Cooper, Stanley Plotkin, el maestro de las vacunas, Michael Katz, Alan Heeman, John Andrews y quien les habla. Entonces, este grupo primero toma la decisión de decir, ¿qué es eliminación? Porque habíamos hablado de erradicación de la viruela, habíamos hablado de erradicación de la polio, se hablaba de eliminación del sarampión, pero entonces, ¿qué era eliminación de la rubeola? Entonces era 0 casos por transmisión endémica en una región, en este caso era el continente de las Américas, ¿no? En segundo lugar, ¿cuáles eran las estrategias de control? Se había pasado del control al control acelerado, pues ahora entrábamos a las estrategias de eliminación y pensábamos que vamos a ser exitosos, entonces ya planteábamos para el 2010 la verificación de la interrupción. Sobre eso, estos dos últimos puntos es que vamos a hablar de ahora en adelante. Ya se habían planteado campañas de vacunación para sarampión, ¿no? Lo que se llamó puesta al día, 1 a 14 años, mantener cobertura de rutina y las campañas de seguimiento de, en el grupo de 1 a 4. Entonces, si queremos eliminar de la rubeola, se agregó que todos los países deben introducir la vacuna triple viral, ¿no? Y se consiguió. De los 44 países y territorios de las Américas, 43 inmediatamente introdujeron la vacuna, uno solo, que fue Haití, hasta que después fue integrando progresivamente. Y la campaña de vacunación debe ser masiva, hombres y mujeres. Estamos hablando de masivas en un corto periodo de tiempo. ¿Y cuál era el grupo de edad? Se tenía que hacer análisis de cohorte en cada país de vacunados para establecer el límite superior. Generalmente era 39 años, ¿no? Era de 1 a 39 años. Hubieron muchas dudas, nunca se había vacunado hombres, nuestras coberturas no habían sido altas, entonces implicaba un gran desafío, ¿no? Que tener y que vacunar hasta los 39 años era aproximadamente más del 50% de la población total. Tiene que ser en un corto periodo de 6 semanas. Tenía que hacerse planes de acción detallados, una amplia y oportuna movilización social. Además, habían otros aspectos técnicos que tenían que enfrentarse, como era el monitoreo de eventos postvacunales durante la jornada que requerían investigación inmediata, la vacunación inadvertida que se podría dar a mujeres embarazadas. Y acá, para esto, se hicieron una reunión regional de las Américas con todos los presidentes de las sociedades de ginecobstetricia para que puedan aprobar. Y también se realizaron 6 estudios de seguimiento de vacunación inadvertida en mujeres embarazadas, donde se hicieron el seguimiento por 3 años y en ningún caso se encontró algún caso de síndrome rubeola congénita asociado a una mujer, a una vacunación inadvertida. También íbamos a tener millones de jeringas, cuál iba a ser su disposición final,
y la coordinación con los bancos de sangre. Saben que hay una recomendación que personas vacunadas contra sarampión y rubeola no podían donar sangre al menos 15 a 30 días después, dependiendo de la política de cada país. Algunos resultados, lo que les comenté, ¿no? Se logró introducir la vacuna en los 43 de los 44 países y territorios, es decir, se empezó a cubrir ya el 99% de los niños de un año. Segundo, en estas grandes campañas se llegó a vacunar casi 445 millones de personas. Los periodos eran cortos. En el Perú se hizo en el 2006. Si algunos de ustedes deben de recordar esta vacunación. Pero ¿cómo asegurábamos que la cobertura era alta? Se implementó lo que se llamaba los monitoreos rápidos de vacunados, tanto en las ciudades como en las áreas rurales, ¿no? Para saber si realmente eran estrategias diferentes. Una cosa es población concentrada y otra es población dispersa, ¿no? Y para la implementación y movilización social. Esta no era una sola campaña de inmunizaciones ni del Ministerio de Salud, era de todo un país. Tenía que haber una organización y trabajo en equipo, apoyo político y estableciendo alianzas, sociedades científicas. En el caso de Perú, de alianza con pediatría, la Sociedad de Ginecobstetricia, movilización social, alcaldes, actores intersectoriales. Sí, sí. Hola, no te escuché. Bueno, y también participaron muchos organismos internacionales. Y voy a terminar aquí en la parte de vacunación, me están diciendo eso por el tiempo. Miren ustedes lo que se hizo para poder vacunar a una gran cantidad de población. Estos son los resultados de los estudios y cómo se fue limpiando los casos de rubeola en los países de las Américas. Y luego se trabajó en la vigilancia epidemiológica. Voy a pasar esto en aras del tiempo. Otro aspecto importante fue identificar el genotipo del virus, cuál era el endémico y cuál era el importado. Otro trabajo que se hizo, ¿no? Y finalmente se llegó a establecer la verificación y documentación, que fue en el año 2007. No se establecieron los criterios, hubo un roadmap para eso y empezamos con Estados Unidos. Este fue el equipo que certificó la eliminación de Estados Unidos. La eliminación está documentada y finalmente llegamos a la declaración histórica en el año 2015, donde los miembros del comité de certificación no convierten a las Américas en la primera región del mundo en eliminar la rubeola y el síndrome rubeola congénito. Hay desafíos, como es la complacencia, que fue publicado en el Economist, y también el peligro de de la importación, ¿no? Entonces, la eliminación de la rubeola es un recordatorio del poder de prevención y del trabajo colectivo. Enseña que conciencia, compromiso y solidaridad se pueden alcanzar metas históricas. Sin embargo, el virus sigue circulando en otras partes del mundo. La vigilancia debe continuar, la vacunación debe sostenerse y la historia debe contarse. Gracias.